Algo que recurrentemente se escucha en el fútbol es que los futbolistas tienen que ser ejemplo, o que los futbolistas son ejemplo, y no es así. Eso no es un objetivo, eso es una consecuencia, a partir de buenas actuaciones, de éxitos, de partidos inolvidables, de goles memorables, qué sé yo, de lo que sea. Ahí para ti ese futbolista puede ser ejemplo, pero él no tiene que serlo. El ejemplo búscalo en tu casa, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con un tío, con un abuelo, con tu pareja, con un hijo, ¿por qué no decirlo? Pero el futbolista no es ejemplo, independiente que algunos en la historia sí lo logren ser. Y en Chile hay una persona que a mí me parece que es un ejemplo, que es José Pedro Fuenzalida. Hoy, cuando las redes sociales están tan cargadas de odio, de violencia, de faltas de respeto, cuando un jugador pasa de un equipo grande a otro equipo grande es lo peor, porque de inmediato aparecen hinchas diciendo que por qué vino, que no se lo merece, que no lo queremos acá, que basta. Y cuando ese jugador ya había estado en el equipo antes, genera una controversia importante porque ya nos faltó el respeto, ya no fue infiel, se fue a otro. ¿Por qué vuelve? ¿A qué vuelve? Bueno, el caso del Chapa, el debut en la Católica, fue campeón, por ejemplo, del Clausura 2005, cuando la franja le gana por penales a la U, el gol recordado al Polo Quinteros. Después tiene pasos por distintos equipos, por Boca, por O'Higgins. Va a Colo Colo, sale campeón del Clausura 2014, el título 30. Increíblemente el Chapa estuvo presente en San Carlos de Apoquindo en la mayor victoria de la Católica ante Colo Colo el 2011, pero jugando por Colo Colo, eso no se acuerda. Pero vuelve a la Católica, o volvió a la Católica, y de inmediato saltaron algunos diciendo que por qué volvió, que si estuvo en Colo Colo. Pero ahí uno se da cuenta, vamos por paso. Cuando llega a la Católica de vuelta, los hinchas de Colo Colo no lo recriminaron. Hasta hoy uno le pregunta a un hincha de Colo Colo y le tiene gran cariño al Chapa. Se dio por completo en una época bien oscura del cacique, donde estuvo 5 años sin ser campeón, donde perdió clásicos por goleada. Ahí estaba, tipo regular, que no se lesionaba prácticamente nunca, jugando siempre, poniendo el pecho a las balas, humilde, genial. Y vuelve a la Católica. Entonces, la gran gracia de jugadores como él es que no ocuparon las conferencias de prensa para decir vengo al equipo más grande de Chile, perdónenme cruzados por haber ido a Colo Colo, nada. Callado en la cancha, rindiendo, haciendo goles importantes. Lo que ocurre el 30 de abril del 2016 es quizás el primer combo a los hinchas y el definitivo. Porque Católica lleva varios años con la nube arriba, perdiendo campeonatos increíbles, finales que no pensaba que iba a perder. Ese campeonato prácticamente lo iba a perder después de perder con San Luis en Quillota a mitad de semana, pero el fin de semana igual se llenó San Carlos de Apoquindo con hinchas que tenían fe que O'Higgins podía tropezar y la Católica ganarle a Audax. Bueno, la Católica le dio vuelta el partido a los verdes con ese cabezazo del Chapa y sale campeón del Clausura 2016. Luego sale bicampeón con el Apertura 2016 y los cruzados lograron lo que no habían hecho en casi 80 años de historia, que es ser bicampeón de Chile. Notable, con el Chapa como protagonista. Pero no se quedó solo ahí. Después fueron tetracampeones de torneo largo con el Chapa como capitán. Entonces el tipo se dio vuelta el juego. El tipo cayó a todos. El tipo los dejó rendidos a sus pies. Si hoy día le preguntamos a los hinchas quiénes son los 5 grandes ídolos en la historia de la franja, para mí el Chapa puede estar tranquilamente siendo quinto. ¿Y por qué no lo pongo más arriba? Porque es difícil competir contra las tribunas del estadio, contra Lepe, contra Livingston, contra Fuyú, contra Prieto, otros grandes históricos de la historia del club. Pero quizás alguien los pone o pone al Chapa sobre ellos, pero está ahí, asegurado como quinto. Yo sé que es una cosa de gustos, es una cosa subjetiva, con cosas de vivencias. Es distinto leer sobre un jugador de hace 60 años que haberlo visto en la cancha, como alguien pudo haber disfrutado a Livingston, por ejemplo. Pero lo del Chapa es muy potente porque quebró el rumbo. A la Católica durante mucho tiempo se les decía segundones. Bueno, y ese apodo, más allá que algunos lo sigan ocupando, no tiene sentido. No tiene sentido, o sea, de la última década han ganado prácticamente la mayoría de los títulos. Y con el Chapa como protagonista. Entonces al final lo que demuestra esto es que es en la cancha donde uno tiene que hablar. Es ahí donde se acallan las críticas. Si tú jugaste en Colo Colo y en la U, 10 años en cada equipo, después llegar a la Católica, muchos hinchas les va a molestar sin duda. Pero si rindes en la cancha, eso se va a olvidar. Por ejemplo, el caso en la U de Saldivia. Hubo rayado en los muros, en el portón del CDA, ¿cuánto? 1 semana, 2 semanas, el tipo empezó a rendir y se olvidaron. ¿Y por qué no rayaban como antes con otros jugadores que venían de Colo Colo? Porque había rendimiento. Y el tipo hoy día, al menos lo que se ha visto en amistosos, es el segundo capitán de la U después de Marcelo Díaz.
con rendimientos se acallan las críticas. Pero lo del Chapa no tiene comparación. Creo que es una irrupción o un regreso inédito en un equipo chileno. Haciendo historia en la Católica, por ejemplo, no tiene que ver con haber estado en otro equipo, pero en otro equipo grande, digo, y pasar a la Católica, pero sí lo que representa lo que amas el club y lo que das por él. La Católica estaba en la B. Alberto Fuyú llega a la Católica de vuelta a intentar lograr volver a Primera División, y salen campeones y vuelven a Primera División. Entonces esas cosas te marcan, esas cosas marcan al hincha porque son demostraciones de afecto al club que te dio la oportunidad de ser futbolista profesional. Y ahí está el valor del Chapa. Entonces cuando yo decía los futbolistas no son ejemplos, no es una obligación, pero el Chapa sí es ejemplo. Es ejemplo a partir de lo que logró, de su forma de ser, un tipo que es transparente, que cuando habla no habla con el cassette. Siendo capitán de la Católica hace ¿cuánto? 1 año o 2 años, dijo que Colo-Colo era el equipo más grande de Chile, que la U tenía una gran hinchada y que la Católica era un gran club deportivo. ¿Mintió? No, dijo la verdad. Y los hinchas le hicieron pebre, incluso jugadores como Nicolás Castillo lo reventaron, que un capitán no podía decir eso. ¿Pero por qué no puede decir eso? Está en todo su derecho. Lo dijo. Y de eso se trata. De tratar de ser abierto, un tipo exitoso, un tipo humilde en el éxito, porque aparte de los títulos que ganó con la Católica, entre medio fue bicampeón de América. Entonces, imagínense, bicampeón con la Católica, bicampeón de América y tetracampeón con la Franja. Tendría todo el derecho a ser agrandado. Hoy vemos tipos que son agrandados y no han ganado nada. Y este tipo, siendo uno de los jugadores más campeones en la historia de Chile, está ahí. Un ejemplo sin duda. Para los hinchas de la Católica, y creo que para también todos los hinchas del fútbol. Independiente que no haya jugado en tu equipo, es un tipo que uno dice, ojalá muchos fueran como él. Muchos fueran como él. Y tiene sentido porque es lo que uno espera de los futbolistas. Uno ve hoy día que están la mayoría enemistados con los medios, los ven como rivales. Al final, esto es un complemento. Los medios te ayudan a acercarte a la gente. Fuenzalía también lo entendió. Entonces, aquí pongo el video, uno más de Pelotazo al Vacío, para decir que los futbolistas no tienen que ser ejemplos, no es su objetivo, pero algunos sí lo son, como el Chapa Fuenzalía.